Monseñor Gerardi fue asesinado por decir la verdad, pero su legado vive hoy más que nunca. Conocer la verdad duele, pero es sin duda una acción altamente saludable y liberadora. 26 de abril, 10º aniversario de la muerte de Monseñor Gerardi. Mantengamos la memoria viva por una Guatemala distinta. Fue asesinado un obispo guatemalteco que había criticado los abusos. El obispo Juan Gerardi fue golpeado a muerte con un bloque de cemento poco después que regresó a su residencia en la noche de este domingo. La muerte del prelado de la Iglesia Católica. El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, condenó este lunes en los términos más enérgicos el asesinato. Fuentes de la Iglesia Católica dieron a conocer que el obispo Juan Gerardi estaba estrechamente vinculado con las gestiones de la Iglesia. El homicidio ocurrió 2 días después que el obispo Gerardi emitiera un informe. El clérigo asesinado ayer fue obispo en esa nación centroamericana en 2 ocasiones y había sobrevivido 2 intentos La muerte de Monseñor Juan José Gerardi continúa trayendo... A principios del decenio de 1980, un gobierno militar obligó al obispo Gerardi a exiliarse. Monseñor esta madrugada fue asesinado. Existe gran consternación e indignación por el crimen cometido contra Monseñor Juan Gerardi. Mientras no se sepa la verdad, las heridas del pasado seguirán abiertas y sin cicatrizar. Asumimos responsablemente en conjunto esta tarea de romper el silencio que durante años han mantenido miles de víctimas de la guerra y abrió la posibilidad que hablaran y dijeran su palabra, contaran su historia de dolor y sufrimiento, a fin de sentirse liberadas del peso durante años las ha abrumado. El 24 de abril de 1998, miles de personas se congregaron en la Catedral Metropolitana de Guatemala para presenciar la entrega del proyecto de recuperación histórica REMI. Este fue el cumplimiento al sueño de Monseñor Juan José Gerardi, quien se convirtió en el portavoz de millares de víctimas del conflicto armado en Guatemala, que durante 36 años marcó la historia del país. Monseñor Gerardi era considerado un objetivo político. Él había sufrido persecución durante el conflicto armado interno. Él fue obispo de la diócesis del Quiché, región de Guatemala en donde se cometieron la mayoría de las masacres. Él denunció estas masacres. Él tuvo una reunión con su santidad el Papa Juan Pablo II, a quien le comentó la situación que se está viviendo en Guatemala. El Papa le dijo que regresara a trabajar a su diócesis. Sin embargo, él tuvo que salir al exilio en Costa Rica, donde estuvo 2 años. Monseñor Gerardi, a su regreso a Guatemala, fue nombrado obispo auxiliar de esta arquidiócesis, fue nombrado coordinador general de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, desde donde realizó acciones de denuncia. Y en el apoyo como coordinador general de la oficina,
se impulsó el proyecto interdiocesano de recuperación de la memoria histórica. El REMI fue el primer intento por rescatar la memoria histórica en Guatemala, lo que incomodó a las esferas de poder y protagonistas del conflicto, porque dicho documento diera paso a demandas judiciales de las víctimas del conflicto armado. 50 horas después de la presentación pública del documento, Monseñor Gerardi se convierte en una víctima más de los mismos represores. Nosotros nos vimos obligados a constituirnos en querellantes adhesivos en este proceso. Lo exigía la justicia, lo exigía la vida y el ministerio de Monseñor Juan José Gerardi, y lo exigía también la misma sociedad guatemalteca en un caso tan especial. La muerte de Monseñor Gerardi pone a Guatemala en la mira internacional. La paz que se firmara 16 meses atrás estaba siendo cuestionada. La presión hacia el gobierno del presidente Álvaro Arzú se hizo sentir. Sin embargo, en su período no se lograron avances en las investigaciones. Posteriormente, personal de su equipo de seguridad sería sentenciado por el asesinato. Desde un inicio, la escena del crimen fue alterada por elementos del Estado Mayor Presidencial, con el fin de obstaculizar la investigación. Desde el momento mismo de la ejecución y lo que se ha logrado saber en la investigación, la manera en la que ésta se produjo, evidencia la actuación de un cuerpo de esta naturaleza, de una expresión del poder oculto. El mensaje que buscaba explicar la existencia de una conspiración para el asesinato de Monseñor Gerardi, la existencia de la actuación y de la operación de un aparato clandestino, expresión del poder oculto, en todo el proceso, desde el asesinato, el control de la escena del crimen y la manipulación y el manejo del proceso judicial. Al querer desacreditar a ese mensaje, al querer dejarlo sin validez, se hace por la vía de desacreditar, desprestigiar, deslegitimar a las personas que llevaban este mensaje. La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, los abogados de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado y los testigos que por la parte acusadora estaban siendo presentados. Durante el proceso, se contó con situaciones que obstaculizaron las investigaciones y la aplicación de la justicia. Otto Ardón fue el primer fiscal del caso. En su periodo, no se lograron avances en las investigaciones. Al año, renunció al proceso. Por otro lado, la Sala Cuarta de Apelaciones anuló la sentencia en primera instancia, ordenando repetir el debate. Pero la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto esa decisión. Y es que en Guatemala es muy difícil enjuiciar a los militares, sobre todo en asuntos de carácter político. Es una gran resistencia, no solamente del ejército como institución, sino también de aquellas instituciones que se han acoplado a prácticamente sus designios durante muchos años. Entonces, enfrentarnos a este tipo de situaciones es bastante difícil. Continuó con las investigaciones Selvin Galindo, quien al año siguiente también renunció al caso, reemplazado por Leopoldo Seixi, que continuó a pesar de las presiones. Los jueces tampoco se escaparon de amenazas. Los miembros del Tribunal de Primera Instancia desistieron de seguir conociendo el juicio. Mientras tanto, la jueza Yasmín Barrios, quien sí continuó conociendo el caso, sufriría un atentado una noche antes de iniciar el debate. Es, por así decirlo, una actuación casi encadenada, la ejecución, el lavado y control de la escena del crimen y posteriormente la actuación concertada en distintos momentos del proceso. Empieza obviamente por el acoso a los eventuales testigos, la persecución, la amenaza que se produce contra ellos. La situación empezó a complicarse
en función un poco, diría yo, del avance de la investigación. Es decir, era un efecto, era una cuestión de causa y efecto, ¿no? O sea, nosotros avanzábamos en la investigación y se iban dando ese tipo de amenazas.